Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Van a viajar a Estados Unidos, podrían ser sujetos a una exhaustiva revisión de redes sociales, celular y computadoras por cuestiones de seguridad. Así es que tómalo en cuenta y hay que estar prevenidos. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre y con muchísimo gusto a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, feliz de estar aquí contigo, con nuestros amigos que nos acompañan. Mucha información que todavía se sigue estando, pese a que muchas personas siguen de vacaciones, a cuidarse. Y bien lo comentas, Romina, hay que tener cuidado si uno viaja a Estados Unidos, a prevenir y bueno, pues a tener todo en orden. Por lo pronto aquí le tenemos mucha información, así que amiga, te paso los micrófonos. Gracias, Marielena, y no es por presumir, pero como siempre vamos a tener un programazo, así que platícanos quién nos va a acompañar hoy. Gracias, Romina. Entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y el martes pasado se dio a conocer un plan muy ambicioso respecto a Pemex a fin de poder salvar a esta empresa que desde hace mucho tiempo se encuentra en terapia intensiva. Se habla de 250,000 millones de pesos y de hacer algunas estrategias, un fracking disfrazado, insisto, para rescatarla. Pero ¿es viable este plan? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea un especialista que además trabajó en Pemex, analista, economista, financiero y también es socio de Integralia. Carlos Ramírez, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Carlos. El gusto es mío, Romina, Malena, un gusto saludarles. Al contrario, Carlos, gracias a ti. ¿Y cómo ves este plan súper estratégico de Pemex? Y muy ambicioso desde mi punto de vista, en donde se habla de que ya en el 2027 va a ser una empresa financieramente estable y ya no va a requerir de recursos del gobierno federal. Bueno, lo primero que habría que decir es que no es la primera vez que Pemex presenta un plan estratégico, es decir, de hecho, por ley tiene que estar constantemente actualizando su plan de negocios para, digamos, los siguientes años. Quizá lo novedoso de este plan anunciado el martes es que es un plan, señala el gobierno, a 10 años. Es decir, es un plan de corto y mediano y hasta largo plazo. En resumen, 2 o 3 apuntes. Uno, como bien señalas, a todas luces se nota un optimismo desbordado por parte de la administración respecto a el futuro de la empresa. Es decir, la empresa, el gobierno nos dice Pemex va bien, eso es un poco lo que subyace en el documento, pero va a ir mejor. Es decir, nosotros, gobierno de continuidad respecto al anterior, vamos a continuar en la misma línea y vamos a perfeccionar algunos de los temas que quedaron pendientes. Esa es la visión gubernamental, que es a todas luces optimista y ha sido siempre. Y dentro de ese optimismo, pues una serie de metas en términos de producción muy ambiciosas. Es decir, el gobierno dice que va a producir 1.8 millones de barriles diarios a lo largo de la próxima década, siendo que actualmente está produciendo más o menos 1.650.000 y con un declive constante de la plataforma. Ese es un primer punto. Segundo tema, trae algunos esquemas financieros novedosos. Es decir, por un lado ya supimos la semana antepasada de este esquema de financiamiento que encontró Hacienda, muy novedoso, innovador, ciertamente celebrado en los mercados financieros, en donde básicamente le inyecta 12,000 millones de dólares a la empresa para poder cubrir sobre todo sus vencimientos de los próximos 18 meses que están cercanos a los 30,000 millones de dólares. Pero se anunció ayer un modelo adicional de financiamiento, que es a través de Banobras se va a crear un vehículo financiero en donde se le va a poder dar a través de inversión tanto del gobierno a través de Banobras como de los inversionistas dinero a la empresa para invertir. Es decir, que en el 2025 pueda invertir pues en el orden de 250,000 millones de pesos y se le pueda pagar a los proveedores de la empresa durante este año. Eso en materia financiera. Y para concluir, ya para
cerrar el punto inicial de cómo se ve el plan. Algo que llama mucho la atención es que, a diferencia del sexenio pasado, el gobierno dice necesitamos a la iniciativa privada. Es decir, hay un reconocimiento tácito, evidentemente no en la narrativa, nunca lo van a reconocer, pero hay un reconocimiento tácito de que el sexenio pasado se cerró demasiado la participación privada y ahora el gobierno quiere volverla a abrir, pero a diferencia de la reforma energética del 2013, con un nuevo modelo contractual del cual conocemos muy poco y se dice muy poco en el programa. En resumen, esa sería mi lectura a primera vista de este plan estratégico de Pemex. Carlos, y eso es lo que se dice, lo que se habló en este programa, pero ¿es realista? ¿Se puede llevar a la realidad con beneficio para estabilizar a Pemex? A mí me sigue pareciendo un plan extraordinariamente optimista y poco fundamentado en los hechos reales que hemos estado observando los últimos años en la empresa. Es decir, la empresa debe $100,000 millones financieramente, debe $23,000 millones a sus proveedores, su producción se está cayendo, pierde dinero en el rubro de refinación, tiene 6 refinerías con tecnología antigua y es una empresa obesa en términos de el personal que tiene, ciertamente casi 130,000 empleados. Entonces, y tiene un pasivo laboral gigantesco. Entonces, esa realidad no está dicha en el documento de ayer. Más bien, el documento de ayer es todo querer un poco ver el lado optimista, positivo de las cosas y decir nosotros vamos a darle la vuelta a estos problemas con estas acciones. Pero en la realidad no se dice el cómo. Sí, reitero, un reconocimiento, más participación privada, pero los modelos contractuales que se están planteando en esta ocasión parecen ser infinitamente inferiores a los modelos contractuales que existieron en la reforma energética del 13 y que fueron cancelados por el gobierno de López Obrador. Entonces, yo te respondería, hay una gran interrogante de si este plan va a funcionar o no. Hoy veo todos los encabezados de los diarios y pareciera como que ya se resolvió el problema porque lo dice el gobierno o porque se plantea un plan. Pues eso es fantasía pura. Es en la práctica, en la realidad, cuando vamos a ver si esto funciona o no. Yo, a primera vista, creo que hay mucha fantasía, mucho deseo, muchas, demasiadas optimismo en las expectativas que plantea la empresa y el gobierno. Yo coincido contigo porque además es un esquema que no queda muy claro, como dices tú. Me llama la atención que podría ser similar a algo como tipo factoraje y además se disfrazan algunos conceptos como el fracking, ¿no? Pero lo más preocupante tal vez son esta deuda a proveedores de 430,000 millones de pesos y lo que perdió el año pasado Pemex Transformación Industrial, que fueron 585,000 millones de pesos. Entonces, se corre el riesgo, Carlos, de que este plan se quede en buenos deseos, de que no se concreten todas estas medidas que se están anunciando porque son muy costosas y porque la deuda de Pemex en principio con proveedores y con Pemex Transformación es altísima. ¿Realmente tendrá remedio Pemex o todavía? Mira, es que la empresa tiene remedio si se toman las decisiones políticas y técnicas que son necesarias. ¿Cómo cuál sería? Por ejemplo. Bueno, abandonar esta lógica de la soberanía de petrolíferos, por ejemplo. O sea, durante 6 años, y ya son 7 porque este gobierno no ha abandonado la idea, se nos ha dicho que un país es mejor si produce su gasolina y su diésel y todo. Y en la práctica lo que estamos viendo es que sí, en efecto, el gobierno pasado hizo muchas cosas para lograr esa autosuficiencia, pero en la práctica perdió una cantidad gigantesca de recursos y no se ha resuelto el gran problema. Es decir, seguimos siendo importadores netos de gas, de gasolina, en fin. Entonces, eso requeriría una decisión política. ¿Qué hacer con refinación? En el documento de ayer se sigue insistiendo en que va a ser una de las metas la soberanía energética. Otra decisión política, se necesita abrir al sector privado esto, pero de manera no gradual, de manera significativa, decidida. Y en el documento de ayer lo que se nota es un tibio esfuerzo, sí, mejor que el sexenio pasado, pero no deja de ser un tibio esfuerzo respecto a las necesidades que tiene la empresa. Entonces, yo lo que veo desde una óptica política es
veo al gobierno como queriendo cambiar un poco la brújula de lo que hizo López Obrador, o sea, sin decirlo, evidentemente, siempre va a continuar con esta narrativa de que todo estaba muy mal antes y de que ellos llegaron a solucionar todo, que no es cierto, pero veo también una enorme duda, o sea, se respira un gobierno que quiere hacer cosas, pero como que lento, como que no se anima a tomar decisiones más dramáticas, llamémosle así, más fuertes. Y eso me preocupa, porque el tiempo está corriendo. Carlos, pero ¿no sería un buen inicio para comenzar a estabilizar a Pemex? Porque su situación financiera no es de hace un ratito, lleva por lo menos 2 décadas en problemas. A ver, otra vez, nunca han faltado planes, ¿no? Hace 6 años exactamente, el gobierno del presidente López Obrador presentó en el verano del 2019, su plan de negocios 2019-2026, me parece. Y ahí lo que nos dijo el gobierno fue: la petrolera va a llegar el sexenio al final a producir 2.6 millones de barriles. Imagínate nada más, 2.6 millones de barriles. Eso es lo que nos dijo en verano del 19 López Obrador. ¿Y en cuánto terminó? En 1.6. 1 millón de barriles menos. Entonces, no hay que irse con la finta de los planes. Los planes están muy bien. Hay que tener un plan, por supuesto, para salir del problema, pero los planes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo lo que veo en este plan es mucho deseo, muchas ganas de cambiar la realidad, pero la realidad no se cambia con buenos deseos, se cambia con acciones. Y veo un gobierno dubitativo y veo un gobierno indeciso de tomar las decisiones políticas que son indispensables para darle la vuelta a la empresa. Pues estaremos muy al pendiente de todos los movimientos y decisiones que se tomen en torno a Pemex, y si así nos lo permites, Carlos, estaremos consultándote. Por lo pronto agradecemos mucho esta información, esta llamada. Carlos Ramírez, como usted ya lo escuchó, una voz más que autorizada para hablar del tema de Pemex, quien trabajó, por supuesto, al interior de esta paraestatal, analista, economista y hoy socio de Integralia. Gracias, Carlos, y muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches, un saludo. Ya muchas personas nos ha pasado que nos levantamos o vamos por algo o queremos hacer algo y en segundos se nos olvida y preguntamos ¿qué íbamos a hacer? Bueno, pues esto puede ser inicios de Alzheimer. Hoy lo vamos a detallar, hoy vamos a platicar de toda esta enfermedad, de este padecimiento. Y para ello nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a la doctora Claudia Astudillo García. Ella es integrante de la asociación Juntos Recordamos, también es doctora en Ciencias de la Salud Pública. Doctora Astudillo, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, el gusto es mío, gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, doctora, al contrario. Oye, para comenzar, ¿qué es el Alzheimer? Sí, claro, es una enfermedad en la cual el principal factor de riesgo es la edad. Es más común en personas pues por arriba de los 65 años y no solamente implica los olvidos, sino también alteraciones tanto en el pensamiento, el comportamiento, la capacidad para realizar las tareas diarias, ¿no? Como cocinar, hacer las compras, hacer algunos ajustes financieros y demás. Cuando todo esto en conjunto se va debilitando y va teniendo mayor problema el vivir día a día de forma independiente, pues se puede estar pensando en esta posibilidad, ¿no? De tener alguna alteración, pues a nivel neurológico, que es lo que es la enfermedad del Alzheimer, es un tipo de demencia. El Alzheimer es la más común. Se dice que alrededor de un 60-70% de los demencia es de tipo Alzheimer. Doctora, muy buenas noches. Les saluda Romina Román. ¿Y cómo estamos en México en el tema del Alzheimer? ¿Cuál es la prevalencia, la incidencia? Pues hay distintas estimaciones, pero se estima que aproximadamente 1.3 millones de personas podrían estar padeciendo la enfermedad en este momento, ¿no? Y como decíamos que el principal factor asociado es la edad, y dado que México está siendo cada vez más longevo, pues se estima que para el 2050, pues esta cifra podría superar los 3.5 millones, ¿no? Imagínense. Pues es una cantidad importante de personas que podrían estar afectadas por esta enfermedad. Doctora, ¿cómo detectar que una persona o un familiar tiene Alzheimer cuando no se hablaba de este padecimiento? Incluso se decía que podía ser solo por cuestión de edad.
Sí, claro, y es muy importante tanto reconocer esto, o sea que también es relevante saber que no todas las personas que vamos a envejecer vamos a desarrollar la enfermedad, ¿no? Incluso hay un término que usualmente se utiliza, conocido como demencia senil, pero realmente eso es incorrecto porque da a entender como que es el envejecimiento, la edad la que causa la enfermedad, y no es así. Decíamos, realmente 1 de cada 10 personas podría desarrollarla, ¿no? Pero se tiene que estar presente muchos factores de riesgo. Entonces, lo importante es primero que como sociedad, pues también sepamos reconocerla, ¿no? De que no está asociado al envejecimiento, no todos vamos a llegar ahí, pero que cuando notemos estas variaciones, tanto en la conducta, en estos aspectos de la memoria, del lenguaje, cuando se haya esta dificultad de realizar tareas cotidianas, desorientación en tiempo, espacio, ¿no? Muchas de las personas pues se desorientan y a veces se pierden, ¿no? En la calle o al salir de sus casas. Entonces es toda una evaluación clínica que lo importante pues conocernos a nosotros mismos y también a las personas con las que convivimos para ver si hay una afectación que cubra todas estas esferas, pues entonces sería momento pues de acudir a un especialista para que haga esa valoración, ¿no? Doctora, sobre todo cuando sale uno a la calle y ya no sabe cómo regresar o se desorienta con frecuencia, puede ser un síntoma, pero doctora, ¿cómo afecta entonces el Alzheimer a las familias y a los cuidadores? Sí, esa pregunta es muy importante porque si bien es todo este proceso de deterioro de la persona que lo está sufriendo, pues realmente la progresión de la enfermedad va a llegar a un punto en el que la persona va a ser totalmente dependiente, ¿no? Porque decíamos, tiene problemas de lenguaje, de orientación, dificultad para realizar tareas y entonces cada vez se va a volver más dependiente, ¿no? Llegando a un proceso en el que la dependencia sea total. Entonces imaginemos a una persona que va teniendo esta progresión y que entonces va a depender cada vez de las personas que estén a su alrededor, ¿no? Usualmente pues son las familias y estas familias, pues si sumamos el que no se está preparado, el que hay desconocimiento, el que hay una falta de diagnóstico, el que nadie los orienta ni les dice cuál va a ser la progresión, pues entonces acumula una carga que en unos momentos llega a ser excesiva, ¿no? Además de que las políticas y programas aún no reconocen esta enfermedad y no hay apoyos suficientes, ¿no? Lo que suele pasar es que la mayor parte de estas personas que dan estos cuidados, pues suelen ser mujeres, ¿no? Se les delega esta tarea de cuidado y que entonces pues dejan de hacer sus actividades para pues dedicarse al cuidado, ¿no? Entonces si se reconoce, si hay programas, si hay estímulos, si hay apoyos, pues podría ser más fácil esta transición, ¿no? Este apoyo que la familia y sobre todo que los cuidados pudieran estar equilibrados, ¿no? No solo las mujeres, sino toda la familia en general y que en casos en donde la persona que lo padece no tenga una familia, pues tener elementos que pudiera donde recibir este apoyo, aunque no fuera en un entorno familiar, ¿no? Doctora, usted es integrante de la coalición Acción Juntos Recordamos. Sabemos que están atendiendo y que están haciendo cosas para detectar y por supuesto para atender al Alzheimer. ¿Por qué no nos platica un poco más de esta coalición? Claro, esta coalición nace precisamente de la necesidad de visibilizar y buscar más alternativas de apoyo tanto a las personas que lo padecen como a las familias. Somos una red tanto de especialistas en salud como también personas que se dedican al cuidado pertenecientes a organizaciones civiles y también pues como yo integrantes de personal que realiza investigación en salud que buscamos en conjunto pues posicionar el tema no solamente del Alzheimer sino también de otras demencias. Lo que propone la coalición es primero visibilizar esta enfermedad y reducir el estigma, porque muchas veces pues esta falta de información genera prejuicios, ¿no? El decir, esta persona que es normal porque ya está grande, o que está loca, o que está demente y demás, ¿no? Entonces también reducir ese impacto y entre todos pues hacer esta unión para solicitar mejores políticas y programas que pudieran apoyar tanto a las familias como a las personas para que se promueva una detección temprana, entonces sí tener alternativas de detección temprana, un diagnóstico oportuno y también acceso a tratamientos que si bien digamos no hay una pastilla que pudiera detener la progresión, sí puede haber alternativas no farmacológicas y también
farmacológicas para controlar algunos síntomas, ¿no? Y que en conjunto, pues todo el sistema de salud pudiera ofrecer esta mejor atención integral de manera continua, y también pues la necesidad pues de contar con recursos para que todo esto se realice, ¿no? Entonces también el incentivar esta inversión, tanto en investigación como innovación. Ya hay algunas opciones, pero pues todavía están estos procesos y de desarrollar tratamientos, ¿no? Que realmente pudieran frenar la progresión. Doctora, ¿por qué es urgente actuar en este momento y formar un frente común contra el Alzheimer? ¿Se puede prevenir o definitivamente no? Eso es muy importante porque sí hay factores de riesgo que están muy bien identificados, que son todos aquellos en los cuales ya se ha estado insistiendo, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, el prevenir la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el fomentar el ser activo socialmente, cognitivamente. Entonces son muchas acciones en las cuales no tenemos que esperar a ser mayores para poder pues incidir sobre nuestra salud. Si bien hay un porcentaje que es genético, pues también si se tiene acceso a herramientas, pues poder utilizarlas, ¿no? De detección. No puede seguir siendo un tema secundario. El Alzheimer tiene que ser visibilizado porque estamos precisamente pasando esta transición demográfica donde cada vez seremos más personas adultas mayores y este tema pues va a ser relevante de atender, ¿no? Entonces pues estamos sumando esfuerzos para transformar esto y que se promueva en el contexto general, pues este envejecimiento digno y un respeto a los derechos humanos y a una adecuada salud mental de la población. Pues muchísimas gracias, un tema importantísimo, hay que prevenir y como dice la doctora, hay que tener un envejecimiento lo más digno que se pueda. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Astudillo García, ella es integrante de Acción Juntos Recordamos, también es doctora en Ciencias en Salud Pública y por si fuera poco, es investigadora especializada en enfermedades que aquejan a la población de la tercera edad. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.